Bueno, mi nombre es Luis Fernando y vengo a hablarles sobre compensación de Bode, teoría de control 1, Universidad Fermín Toro. Compensación de adelanto. Diagrama de Bode del compensador para alfa es igual a 0.1. Los diagramas de Bode se dice que, resumiendo todo esto, el compensador por adelanto proporciona un adelanto de fase que debe ser ubicado en la frecuencia donde se calcula el margen de fase. Compensador de adelanto, procedimiento clásico del diseño. La ganancia de la constante para satisfacer la condición de error es la primera. 2. Diagrama de Bode para esta ganancia. 3. Calcular phi de m es igual a movimiento de fase deseado sobre movimiento de eje original más alfa es igual a 6 grados y 12 grados. 4. A partir del phi de m deseado se determina alfa. Conociendo A, se calcula la amplitud logarítmica que tendrá el compensador a la frecuencia phi de m, que es igual a logaritmo de 10. Se ubica phi de m en forma gráfica, diagrama de Bode, el cual se debe ser verificado numéricamente. Conocido phi de m y alfa, se calcula t. Finalmente, se introduce una ganancia igual a 1 sobre alfa para garantizar que el compensador tenga una ganancia igual a 1. Se debe verificar que se cumple lo requerido. Explicando bien el ejemplo 1, se dice que los requerimientos son movimiento de fase que es igual a 45 grados, movimiento de ganancia que es igual a 8 decibelios y constante de velocidad que es igual a 4. Procedimiento de diseño: ganancia para satisfacer la constancia de velocidad, que es de 20 logaritmos, 4 es igual a 12 decibelios. Margen de fase y la ganancia originales de MF originales igual a 17 grados y movimiento de ganancia original igual a 8 decibelios. Phi de m igual a 45 grados menos 17 grados más 12 grados, que es todo un total de 40 grados. Con phi de m se calcula el valor de alfa, que es igual a 0,21. Se calcula el valor de 10 logaritmos de alfa, que es igual a menos 6,78 decibelios, y se identifica gráficamente phi de m es igual a 3. Se identifica gráficamente phi de m, que es igual a 3. Con el phi de m se calcula el valor de alfa, que es igual a 0,21. Se calcula el valor de 10 logaritmos de alfa, que es igual a menos 6,78 decibelios. Se identifica gráficamente phi de m, que es igual a 3, y se llega a phi de m es igual a 2,8. Conociendo phi de m y alfa, se calcula t, que es igual a 0,779. Phi de m es igual, se aplica la fórmula, phi de m es igual a 1 sobre t por raíz de alfa. Finalmente queda que g de c con la constante de s más 1 sobre t sobre s más 1 sobre alfa de t, cada c queda de esta forma. Sustituyendo los valores queda s más 1, s más 1,2831 sobre s más 6,1101. Kc final queda de la siguiente manera: constante sobre alfa, que es igual a 4 sobre 0,21. Gracias, esto fue todo, un placer.